Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Hoy te voy a hablar del transporte marítimo sostenible, algo que hasta hace muy poco tiempo parecía una quimera impensable y que sin embargo puede ser una realidad a largo plazo. Ya hay datos interesantes. Hace muy pocos días se inauguró un acto oficial simbólico nada más, la botadura de un barco, el primer barco de transporte de mercancías marítimo del mundo, propulsado mediante la obtención de metanol a partir de hidrógeno verde. De metanol, por lo tanto, verde. Porque tienes que tener en cuenta el metanol sí es líquido, es incoloro y es un producto muy tóxico. Y se obtiene por una serie de procedimientos de reacciones químicas, pero a partir de madera. Sin embargo, también se puede conseguir por otro procedimiento químico. Como sabes que no es un canal técnico, no quiero entrar en ese tipo de detalles. Quédate con el hecho de que la empresa de transporte de mercancías más grande del mundo, que se llama Maersk, y de la que te hablaré también más veces, que es una empresa con domicilio social en Dinamarca, que tiene mucho mérito que una empresa nacida en un país con poca población se haya convertido en la empresa más grande del mundo de transporte de mercancías. Además de tener ese mérito, es la primera empresa en volcar, pero esto es solo el inicio de un proceso, ¿vale? El inicio de un proceso. Aquí no tenía anécdota hoy para contarte personal porque no he viajado en ningún barco de transporte de mercancías. Supongo que tiene que ver con el hecho de que hasta ahora nadie me ha considerado una mercancía. Pero lo importante, y este es un dato con el que quiero que te quedes, si no lo sabías, pues búscalo por tu cuenta en internet si tienes interés para profundizar. El 90% de los productos que consumimos o utilizamos, se utiliza habitualmente la palabra consumo en un sentido amplio, tanto comestibles como no comestibles, como ropa. El 90%, te repito, 90 de cada 100 o 9 de cada 10, en algún momento de su recorrido desde que se fabrican hasta que van a quien lo compra finalmente, transitan por mar. No 2/3 de la superficie de tierra está cubierto por las aguas. ¿Eso qué quiere decir? Que los barcos a fecha de hoy se mueven todos mediante combustibles fósiles y por lo tanto también contaminan. Contaminan las aguas, lo que tiene un montón de efectos derivados que están bastante bien estudiados, ¿vale? Tierras fértiles o no fértiles, tierras de cultivo para poder dar de comer a muchas personas, en fin, tiene muchas implicaciones de las que también te iré hablando en su momento, pero hoy solo quiero la pincelada de que te quedes de que lo que parecía imposible, casi hasta antes de ayer, como quien dice, Maersk se ha comprometido a intentar para 2050, que dan varias décadas, un montón de años, quieren, veremos a ver si lo consiguen o no, o no lo veremos según los casos, pero en fin, quieren que acaben todos sus barcos de transporte de mercancías siendo sostenibles y no contaminantes, que no desprendan gases de efecto invernadero, en el agua tampoco, que también es importante mantener las aguas a salvo de esa contaminación. Menos dañina para las personas, porque las personas no vivimos en el mar. Primera vez que se bota un barco que va a transportarse y que está también en una fase un poco experimental, que se propulsa a base de metanol verde obtenido a partir de hidrógeno verde, es un hito del principio de una historia muy larga. Tiene que ver también con el transporte sostenible y también te puedo decir que hay un experimento muy interesante en un barco de Japón. Es un prototipo, no hay todavía tecnología para fabricarlo en serie, pero es un barco que se mueve con un motor eléctrico igual que los vehículos eléctricos, solo que en el agua. Es un barco más bien pequeño, transporta mercancías, pero no es de los grandes, o mediano más que pequeño, según se considere. Sabes que no quiero abrumarte con cifras, pero lo importante es que ese barco de prototipo sirve de investigación porque se obtiene muchísimos datos y eso permitirá a esa empresa naviera japonesa, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, ya te lo diré en los comentarios, o si te lo sabes tú, déjamelo en los comentarios, y que te quede y te suene esto porque es un tema del que me vas a escuchar muchas veces en muchos más vídeos, ¿vale? Así que nos despedimos recordándote que este canal está empapado de libertad con principios. Sin principios, la libertad no tendría sentido. Si te ha gustado el vídeo y te apetece, dale al like. Chao, que te vaya bien.